Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Bendito sea Dios, gloria y alabanza al santo nombre del Señor, mis queridos hermanos. Gracias una vez más por estar con nosotros a través de esta programación de vida, esta programación de esperanza. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que fielmente sintonizan las ondas radiales que llevan este mensaje al corazón de cada uno de ustedes. También quiero agradecer de una manera muy especial a todos y cada uno de los miembros de este ministerio de Unidos por Cristo y María, que están haciendo la labor grande de seguir extendiendo el reino de Dios a través de estos medios radiales, a través de estos medios virtuales y todo aquello que Dios nos permita utilizar para poder llevar una palabra de aliento y de esperanza a los más necesitados. Mis queridos hermanos, gracias también a todo el equipo, a aquellos que están quizás no los oyen ustedes, no los pueden ver, sin embargo están detrás de toda esta tecnología para poder hacer posible el que usted reciba una palabra de edificación, una palabra de ánimo para poder continuar hacia adelante. Gracias mis hermanos que están en estación de radio, gracias a los que están en las oficinas, gracias a los que están también orando, clamando al Señor para que sea posible que cada uno de los que escuchan esta programación puedan seguir siendo bendecidos y bendecidas también sus familias. Bendito sea Dios. Mis amados hermanos, seguimos con el gozo, con la alegría de Cristo resucitado, que está vivo para la gloria y alabanza del Señor. Bendito sea Dios. Hoy queremos invitarle a que se una a esta festividad, a esta fiesta. Seguimos, como dice la alabanza, de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Queremos y seguimos adelante manifestando esa gloria del Señor resucitado, esa manifestación resucitada y resucitadora para toda la familia cristiana. Mis queridos hermanos, muchas gracias y quiero invitarles también a que sigan apoyando la obra evangelizadora de este ministerio de Unidos por Cristo y María. Sigan apoyando para que se mantenga esta programación, para que se mantengan las diferentes programaciones que se transmiten día con día, a cada momento, a cada minuto, a cada segundo del día, para llevar esa esperanza a aquellos que no tienen en este momento una esperanza, y llevar ese consuelo a los que están desconsolados para que puedan levantarse y seguir siempre adelante. Apoye económicamente, hágalo, vea de qué manera puede ser parte de esta gran programación y siga usted adelante con ánimo, con valor, sin temor, porque Dios es amor. Hoy quiero invitarles para que meditemos especialmente un mensaje que le he titulado Jesús resucitado camina contigo. Jesús resucitado camina contigo. Y para eso voy a invitarle para que tome la palabra del Señor, si es posible que usted pueda tomar la palabra y pueda también abrir el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, versículos del 13 al 35. Este pasaje bíblico nos va a enseñar cómo Jesús resucitado camina contigo. La palabra del Señor dice de esta manera: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era.
Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes, y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: ¿de veras ha resucitado el Señor y se le ha parecido a Simón? Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios. Mis amados hermanos, es pasaje conocido de los discípulos de Emaús. Hay un canto precioso cuando dice: que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús. Por la calzada de Emaús un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. ¡Qué preciosa alabanza! Y en verdad es una alabanza que hace énfasis a este capítulo 24 de San Lucas, en los versículos del 13 al 35, donde se da esta historia. Donde va esta historia, este pasaje evangélico de los discípulos de Emaús. Muy bien, bendito sea Dios. Ahora yo quisiera invitarle a que contemplemos qué es lo que se encuentra
en esta caminata, que es lo que se encuentra en este pasaje evangélico de los discípulos de Maús. Ahí podemos encontrar, en esta palabra, podemos encontrar dos momentos completamente diferentes de camino. Podemos encontrar en este pasaje bíblico dos viajes con resultados distintos, con resultados diferentes. Si nos enfocamos en el primer viaje, es el momento de ida, el viaje de ida, el viaje hacia la aldea de Maús. Viaje que bien pudiéramos llamarle el viaje de la huida. Sí, el viaje de la huida. ¿Por qué? Porque estos dos discípulos van huyendo. Huyen de Jerusalén. Están huyendo de Jerusalén. Están huyendo del escándalo de la cruz. Bien decía San Pablo, Dios me libre de gloriarme que no sea en otra cosa más que en Cristo crucificado. La cruz que para unos es escándalo y para otros es salvación. Para otros es bendición. Para unos es signo de muerte, para otros es vida. Estos discípulos de Maús, en ese momento, están huyendo. Están huyendo del escándalo de la cruz. Por eso el viaje que ellos llevan es un viaje triste. Van tristes, van cabizbajos. Es un viaje que se va realizando en silencio. ¿Por qué? Porque llevan en el alma sentimientos de derrota. Van decepcionados. Y fíjense bien, mis amados hermanos, que tanto es el peso de la frustración que cargan en su corazón. Tanto es el peso de la decepción que llevan en su alma. Tanto es el peso del dolor que llevan en su corazón, que son incapaces de reconocer a Jesús. Son incapaces de reconocer a Jesús que en un momento del camino, en un momento de esa situación difícil que van viviendo, Él se hace un compañero en la misma ruta de ellos. Mis amados hermanos, y es que cuando hay tristeza en el alma, cuando hay tristeza en el corazón de una persona, cuando hay tristeza en el corazón de un ser humano, tanto los ojos del cuerpo como los ojos del espíritu son incapaces de ver bien. Es decir, que cuando una persona se deja agobiar por la tristeza, esa tristeza le puede conducir a esa muerte. Una tristeza que puede conducirle a cegarle. ¿Por qué? Porque se cierran los sentidos. Una persona profundamente caída en una depresión de tristeza es incapaz de ver bien. Entonces todos sus pasos pueden ser errados, equivocados. Y es que cuando vamos caminando, cuando vamos por esta vida y caminamos por el camino de la dificultad, es muy común que no podamos percibir la realidad completa. Es decir, que cuando vamos caminando en la vida y de pronto nos toca entrar en el camino de la dificultad, en el sendero de la dificultad,
Cuando estamos en esos momentos agobiados por la pena, por el dolor, por la angustia o la tribulación, es común que no miremos bien, que la realidad que veamos no sea una realidad completa. ¿Por qué? Porque la pena, el dolor, la confusión, porque estos discípulos también iban confundidos, iban apenados, iban llenos de dolor, porque también la desilusión son a veces tan grandes que nos nublan la vista. Usted podrá decir, es cierto, por ejemplo, cuando una persona de pronto está pasando el dolor, la pena de haber perdido un ser amado, un ser querido, por más palabras de aliento, de ánimo que usted quiera darle, no las perciben. La realidad es otra la que están viviendo. Porque eso nubla la vista cuando son tan grandes esas penas. Entonces nos resulta casi imposible ver más allá de lo que estamos padeciendo. Y yo sé que es difícil, es más, es difícil percibir la presencia de Dios con nosotros cuando estamos en pleno sufrimiento. ¿Por qué? Porque inclusive familiares o amigos podrán acercarse y preguntarme, ¿dónde está tu Dios? Cuando estamos sumidos en la tristeza, en la pena, en la dificultad, es difícil percibir la presencia de Dios. Pero Dios está allí, Dios no se ha ido de nuestro lado. Por eso en esta historia, los discípulos iban caminando, llevaban ese viaje hacia Emaús. Estaban tan acongojados, estaban tan atribulados por lo que había pasado, que no pudieron darse cuenta. Fíjese usted, no pudieron darse cuenta de que Jesús resucitado, Jesús vivo, Jesús verdadero, vivo, resucitado, iba con ellos en aquel mismo camino. Y así pasa cuando de pronto nos dejamos consumir por la tribulación, cuando nos dejamos consumir por la tristeza, por la pena, cuando nos dejamos acongojar, cuando permitimos que esa congoja llegue y nos aplaste, no podemos darnos cuenta de que Dios está con nosotros y está a nuestro lado. Como Jesús estuvo caminando con ellos por el mismo sendero en el cual ellos iban lamentándose. Pero Jesús conoce, mis amados hermanos, conoce muy bien el sufrimiento que hay en nuestros corazones. Jesús conocía muy bien lo que estos dos discípulos estaban sufriendo. Y por eso está con ellos, estuvo con ellos, no los dejó hasta que poco a poco se fueron dando cuenta de su presencia. Mire qué hermoso es el Señor. Y es que así es. A veces nosotros decimos, de esta no me voy a volver a levantar, como una canción popular que dice, pero sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Claro, ese es lo que el enemigo quisiera, meterte en un sufrimiento, en una pena de la cual no te levantes. Pero Jesús, que conoce nuestro sufrimiento, nunca te abandona, nunca te deja. Jesús resucitado está allí, camina contigo y no te deja hasta que poco a poco tú mismo te vas dando cuenta de que su presencia viva está dentro de ti, está en tu corazón, está contigo. El momento que estaban viviendo los discípulos de Emaús no les permitía ver con claridad su vida. ¿Por qué? Porque la vida
solo se comprende plenamente hasta cuando miramos, mis amados hermanos, quién está dirigiendo y está acompañando nuestra existencia. Hasta cuando reflexionamos o también recordamos nuestros hechos ya realizados. Y es que casi nunca podemos apreciar la realidad completa en el momento en que estamos viviendo una situación difícil. Por eso esta palabra de Dios, esta palabra de San Lucas, capítulo 24, me recuerda hoy también que aunque en situaciones de sufrimiento, fíjese bien, aunque en situaciones de sufrimiento no nos demos cuenta inmediatamente de la compañía de Jesús resucitado, Él, de hecho, va caminando a nuestro lado, va acompañándonos, nos está sosteniendo y está encendiendo poco a poco la llama de su presencia en nuestros corazones, hasta que nos demos cuenta de que Él nunca te ha abandonado, que Él nunca te ha dejado. Puedes estar pasando en este momento la situación más difícil, el problema más tremendo. Puedes estar acongojado, atribulado, y quizás pensar y no pensar muy bien, quizás ver pero no ver muy bien con claridad por qué pasa esto, cuál es la situación, hacia dónde voy. Me voy alejando, voy huyendo, quiero apartarme, quiero alejarme de este problema. El Señor nunca te ha dejado y está contigo y camina contigo. La fe de los discípulos de Maús, ¿por dónde andaba? Por los suelos. La fe de los discípulos de Maús se había desmoronado. Sí, porque los otros por lo menos con pena y tristeza se quedaron en Jerusalén. Estos dijeron, mejor vámonos, abandonemos esto. A veces hay personas que piensan que con alejarse de la situación o del problema, piensan que con alejarse de eso, a veces la persona con la situación enfermiza en el alma se puede ir de un país a otro país, pero no queda en el otro país el problema, se lo lleva en el corazón. Esto le pasaba a los discípulos de Maús. Ellos estaban huyendo de Jerusalén. Supuestamente la pena, la congoja, la tribulación la tuvieron en Jerusalén. Entonces vámonos de Jerusalén, caminando allá ya se nos va a olvidar. No. La pena y el sufrimiento iban en el corazón de ellos. Y el único que puede disipar el dolor, la angustia, la tribulación, el único que puede darte paz, tranquilidad, gozo y esperanza es el Señor Jesús. Y por eso camina contigo. Aunque la fe se haya desmoronado como la fe de los discípulos de Maús. Por eso cuando conversan con Jesús, los discípulos de Maús, cuando están hablando con Jesús, ellos le expresaron a Él, sin conocer lo que Él era el Señor, le expresaron su desilusión total. Como que si la aventura del Evangelio se hubiera terminado. Como si todo hubiera sido como un espejismo para ellos, una fantasía, una ilusión. Y ellos empezaron a decir, ¿acaso tú eres el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Ah, sí, fue un profeta poderoso. Fue en pasado. Así trataban, así pensaban, porque su fe estaba por el suelo, estaban desmoronados. Fue un profeta poderoso en obras y palabras. Nosotros, dicen ellos, esperábamos que Él fuera el libertador de Israel. Como quien dice, se nos cayó todo el castillo que teníamos edificado. Entonces creíamos, pero su fe se vino abajo. Además, ellos no han creído el testimonio de las mujeres, porque recuerdan que las primeras que fueron las mujeres y María Magdalena, y vinieron
y les aseguraron que la tumba estaba vacía. Sin embargo, ellos como que no creen tampoco ese testimonio. Como dice la escritura, a estas mujeres nadie les creía. Entonces mejor optan por abandonar la comunidad y se van. Este es el viaje de huida. Este es el primer momento en el cual hay un movimiento de alejamiento de la realidad, de un alejamiento de la situación que había sucedido en Jerusalén. Pero van cargando dentro de su alma todo ese sufrimiento, toda esa angustia, toda esa desilusión, todo ese desmoronamiento de su fe. Y nuestro Señor Jesús, mis amados hermanos, nunca es ajeno a nuestras penas. Él las conoce a detalle. Él sabe a detalle todo lo que nosotros pasamos y sufre con nosotros, porque camina con nosotros. Es nuestro Dios. Jesucristo es un Dios personal, cercano, que camina a tu lado, que camina a mi lado, que camina a nuestro lado. No importa las circunstancias que estemos viviendo, Él no nos abandona. Poco a poco va con nosotros hasta que nosotros reconozcamos que su presencia está permanentemente en nuestros corazones. Yo sé, mis amados hermanos, que es inevitable que en la vida tengamos alguna situación difícil. Es inevitable que en la vida no tengamos sufrimiento, pero el saber que vamos a sufrir, que vamos a pasar penas, vamos a pasar angustia, pero que no las vamos a sufrir, no las vamos a experimentar solos. Eso es una esperanza. Es esta alegría que, a pesar de la apariencia del momento, te des cuenta que cuentas, sin dudarlo, con un consuelo divino. Que a pesar de la situación de tristeza que embarga tu vida, tu alma, tu corazón, toma la palabra de alegrarte, como aquellos discípulos, al saber que es Cristo quien camina con nosotros. No hay que dejarse llevar, mis amados hermanos, por la corriente del mundo, por la corriente del mundo presente, porque vivimos en este mundo donde pareciera que todo va tan rápido y vamos de un lugar a otro con prisa. Muchas veces ni disfrutamos ni gozamos de cada momento, y eso nos lleva a ser superficiales, a ser solo apariencias, a ser puro cosa vacía, cosa vana, pocos profundos en la fe. En este momento actual, las circunstancias de la vida están hechas para impedir la calma, para impedir la paz, la serenidad interior, para impedir el descanso, la paz del corazón. Por eso, cuando la obra a la que estás llamado te está agobiando y parece que tu fe se precipita, o cuando tu trabajo diario sientes que te da más fatiga, que llega más agotado a tu casa, cuando tus actividades también, como padre de familia, como madre de familia, o como un servidor en la iglesia, cuando tus actividades te absorben, hay que velar en comunión con Dios, evitar que la velocidad te venza y ponerte bajo la dirección de Cristo, que camina delante de ti y que regula el ritmo del caminar en tu vida. Ir demasiado rápido, sin detenernos en lo esencial, sin poner foco en lo más importante, puede comportar nuestra propia muerte, esa muerte espiritual. Puede llenar nuestra vida de sequedad, hacernos estéril, llenarnos de desánimo y fatiga. Los discípulos de Maús estaban en ese camino de sequedad, de esterilidad, de desánimo, de fatiga. Pero, mis amados hermanos, no hemos de perder este mensaje, que Jesús resucitado, con todo el poder de la resurrección, camina
contigo, camina conmigo en las circunstancias más difíciles que tú creas estar solo. Nunca estás solo, nunca caminas solo. El Señor conoce a detalle cada momento de tu historia. Por eso yo sé, mis amados hermanos, que en la historia del pueblo de Dios hay buenos momentos que dan alegría y también momentos malos de dolor, de martirio, de pecado. Y sea en los momentos malos como en los buenos tiempos, una cosa siempre es la misma: el Señor está allí. Nunca abandona a su pueblo. Porque el Señor, aquel día del pecado, del primer pecado, tomó una decisión, hizo una elección, hizo una historia con su pueblo. Y Dios, que no tiene historia porque es eterno, ha querido hacer historia de caminar cerca de su pueblo, de quedarse con nosotros, pero más aún de convertirse en uno de nosotros, como uno de nosotros, caminar con nosotros en Jesús. Y esto nos habla también de la humildad de Dios. Dios camina contigo, Dios camina con nosotros, es humilde, siempre nos espera. Él no va a prisa, Él no va queriéndote dejar. No, Jesús siempre nos espera. Y esa es la humildad de Dios. Y la iglesia canta con alegría esta humildad de Dios que nos acompaña, como lo hacemos en los salmos. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos con alegría porque Él nos acompaña. Él está con nosotros. Él es el que está al lado de nosotros y nos acompaña. Jesús se hace compañero de camino. También, mis amados hermanos, el Espíritu Santo nos acompaña, nos enseña todo lo que no sabemos. En el corazón nos hace recordar lo que Jesús nos enseñó. Y así nos hace sentir la belleza de ir caminando hasta que lleguemos definitivamente a donde Él quiere que nosotros llegamos. El camino de Emaús, mis queridos hermanos, también puede ser nuestro camino, tu camino, el camino de todos y cada uno de nosotros. Como los discípulos de Emaús, también usted y yo podemos en este momento experimentar desesperanza y miedo. Todos nosotros, nos decía el Papa Francisco, en nuestra vida hemos tenido momentos difíciles, hemos tenido momentos oscuros, momentos en los cuales caminábamos tristes, pensativos, sin horizonte, solo con un muro delante. Y Jesús siempre está junto a nosotros para darnos esperanza, para encender nuestro corazón y para decirte: ve adelante, yo estoy contigo, ve adelante. El secreto, mis amados, del camino que conduce a Emaús es esto también. A través de las apariencias contrarias, nosotros continuamos caminando, sabiendo y conociendo que nunca estamos solos, que el Señor camina siempre con nosotros. Mis amados hermanos, en medio de este viaje, también sucede algo diferente, sucede algo distinto, sucedió algo maravilloso y determinante que va a suceder en ese momento cuando caminan con Jesús. Primero, hay algo importante que nosotros tenemos que saber. Él se aparece en medio del camino con ellos. Se hace el encontradizo y parece que quiere platicar con ellos porque entra en la plática. Y luego les deja que ellos hablen, que se descarguen, que echen todo lo que les causa tristeza y frustración. Y entonces comienza a hablarles Él. Él les explica las Escrituras, todo lo que Moisés y los profetas habían anunciado del Mesías y cómo era necesario que éste pasara por una muerte de cruz para salvarnos. Y finalmente, dice la Escritura, a pedido de los discípulos, se quedó con ellos en la casa. Y cuando estaba en la mesa, partió el pan
Y ahí terminaron ellos reconociendo que era Jesús vivo y resucitado. Lo quisieron retener, lo quisieron detener. Quédate con nosotros, Señor. Pero Jesús desaparece. Mis amados hermanos, esa presencia de Jesús en el camino y ese reconocimiento en la fracción del pan hace que los discípulos cambien totalmente su mentalidad. Ellos, como diríamos en el tiempo tecnológico de hoy, cambiaron su chip. Y entonces comienza el segundo momento de este viaje. El primer viaje fue el viaje de huida del escándalo de la cruz. Ahora, después de haber reconocido a Jesús en la fracción del pan, después de reconocerlo como Jesús vivo y resucitado con ellos, ahora es completamente diferente. Comienza el viaje de regreso de los discípulos. Ahora corren presurosos, van llenos de alegría, ahora van diferentes. La primera venida, la huida que traían, la ida que iban hacia Emaús, venían tristes, acobardados, acongajados, atribulados. Ahora van llenos de alegría en su corazón. Sus ojos se han abierto, no solo para comprender la Escritura, sino sobre todo para reconocer a Jesús resucitado en la fracción del pan. Y la experiencia que han tenido con el Señor es la que los impulsa de inmediato a anunciar la buena noticia de la resurrección. Ya no les importaba tener que hacer el camino de vuelta en plena noche cuando hay más peligro. No, vámonos. Ahorita vamos a decirle a aquellos que lo hemos visto, que ha estado con nosotros, que lo reconocimos en la fracción del pan. Y por esa alegría inmensa, por ese gozo inmenso, resucitado y resucitador en sus corazones, ellos no pueden esperar un minuto más. Se sienten urgidos que deben anunciar inmediatamente a los apóstoles y a los discípulos que habían quedado allá en Jerusalén que Cristo ha resucitado. Ahora ya en el camino del regreso, ellos van sintiendo que sus corazones, que estaban enfriados por la desesperanza, han comenzado nuevamente sus corazones a recuperar el calor de la fe. Pero fue en esa fracción del pan, en esa Eucaristía, cuando la vida vuelve a ellos. Qué bueno es Jesús, mis amados hermanos. Qué delicado es su cariño, su amor. No quiere que nadie se pierda. Por eso también hoy sale al encuentro de nosotros, para levantarnos de nuestros miedos, de nuestros abatimientos y para llenarnos de alegría, de confianza, de esperanza. Mis amados hermanos, esa experiencia del encuentro con el resucitado renueva la vida, da ánimo, da fortaleza, abre un horizonte de confianza, de seguridad, porque Dios siempre puede más y porque su amor nunca nos abandona. Ahora bien, ¿dónde tener esta experiencia de encuentro con el resucitado? El relato de Emaús es muy claro. Ese encuentro de experiencia con el resucitado lo tuvieron en la Eucaristía, en la Sagrada Escritura, en la comunidad de los creyentes. Jesús me acompaña, Él quiere quedarse conmigo, quiere quedarse contigo para que no sufras, pero se hace carne también para que podamos nosotros tener su presencia y su gracia en nuestra vida, para sostenernos en nuestra debilidad. Por eso, mis amados hermanos, oremos y decimos: te amamos mucho, Señor. Quédate conmigo, quédate con nosotros. Te necesitamos, Señor. Quédate con nosotros porque solo tú, Señor, eres nuestra roca, nuestra protección, nuestro escudo. Solo tú eres nuestro defensor, Señor, quédate con nosotros. Camina, Señor, con nosotros. Camina con nosotros, camina con todos y cada uno de los miembros de mi familia. Señor,
Solo tú, Señor, eres mi refugio. Eres quien puede darle paz a mi corazón atribulado, quien puede darme paz al corazón ansioso, preocupado. Eres tú, Señor, donde puedo encontrar la paz interior, la seguridad, la tranquilidad que necesito. Señor, quédate con nosotros, porque solo tú eres nuestra fuerza, Señor. Solo tú puedes hacer lo que yo tengo que hacer y evitar lo que debo evitar en la vida. Contigo, Señor, podemos hacer todo, pero sin ti no podemos hacer nada. Por eso estoy seguro de eso, porque tú eres mi Redentor, Señor. Quédate con nosotros. Camina con nosotros. Padre, te clamo todo esto en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, quien es Dios que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor resucitado esté en sus corazones ahora y siempre. Nos escucharemos en un próximo programa. Que Dios les bendiga. Radio Católica, unidos por Cristo y María.